Hola amigos, espero que se encuentren súper bien. Yo soy Carol y hoy estoy muy emocionada de que estén aquí conmigo viendo este video porque esto es gracias a una pregunta que me dejó Juan Esteban en el video de la sesión número 9 del material de RAM de la ley del 1 y me pareció súper importante tener en cuenta este tema. Así que la pregunta dice más o menos así y pregunta Juan Esteban si el despertar de la conciencia es lo mismo que el despertar del Kundalini. Y antes que nada, muchísimas gracias Juan Esteban por esta pregunta que es muy importante, de la que tenemos que hablar ya, y es por eso que voy a hacer un video exclusivamente hablando de este tema, ¿ok? Y bueno, para contestar esta pregunta, yo quise hacer este video hablando de la diferencia entre el despertar espiritual y el despertar de la conciencia, ¿ok? Antes que nada, bueno, todo este material va dirigido a ustedes que ya están en este camino, que muchos de ustedes puede que estén haciendo el viaje del héroe, la era del ermitaño, o que simplemente están en este camino purificando su espíritu. Así que es muy importante que entendamos bien la diferencia entre estas dos. Y para comenzar, me gustaría que recordaran el principio número 7 de las leyes herméticas de Hermes, del Kybalión, que nos habla del principio del género, ¿ok? Para que se pueda dar la creación, todo tiene un principio femenino y un principio masculino. Entendiendo esto, me gustaría que bajo esta premisa nosotros acomodáramos el despertar. El despertar espiritual me gustaría que lo viéramos como la energía femenina y el despertar de conciencia como en la energía masculina, ¿ok? Entonces, decimos que una persona está despierta cuando sabemos que hay algo más, ¿no? Cuando nosotros decimos, es que siento que esto de estar aquí en la tierra no es lo único, hay algo más, ¿qué más hay? Bueno, ahí estamos teniendo como que esos chispazos de despertar, ¿ok? Pero voy a darle orden y estructura a esto. Vamos a empezar definiendo el despertar de conciencia, ¿ok? El despertar de conciencia, como ya les mencionaba antes, nos habla de este principio de la energía masculina. Entonces, ¿cómo vamos a nutrir este despertar de la conciencia? Con pura mente, ¿ok? Es nutrir a la mente. ¿Con qué? Con energía masculina. Disciplina, rectitud, fuerza de voluntad, orden, perseverancia. Bueno, todo esto nosotros podemos nutrirlo con el estudio, recuerden, es puramente con el estudio de, por ejemplo, las leyes herméticas, o por ejemplo el estudio de geometría sagrada, el estudio de libros sagrados, por ejemplo la Biblia, etcétera. Todo esto que nos da orden, estructura al pensamiento, a la psique, nos está hablando de energía masculina, es el despertar de la conciencia. Como ejemplo, yo les platico que mi despertar de la conciencia yo lo tuve pues leyendo solamente. Así, yo tuve estos chispazos de despertar cuando me empecé a preguntar, es que hay algo más. Yo desde chiquita decía, no, es que no es posible que nosotros hayamos venido nada más a trabajar y a estudiar y ya, o sea, no, debe haber algo más, algo más. Bueno, pues gracias a todos estos chispazos de despertar, pues yo tuve como esa curiosidad de empezar a investigar más y empezar a leer, y gracias a la lectura yo tuve este despertar de conciencia. Me acuerdo mucho que yo tuve un despertar de conciencia con el libro El universo holográfico, también con libros de Jacobo Greenberg. Wow, de verdad cuando yo los leí fue como, hagan de cuenta que hasta yo escuchaba así angelitos de mi mente y como que veía pura luz. Era bien padre porque yo decía, wow, esto es. Y ahí es donde se tienen como esos momentos eureka en donde despertamos a la Matrix. Otra forma en la que podemos ver el despertar de conciencia es despertar de la ilusión. Es darte cuenta que estás en un holograma, que estás en la Matrix. Entonces, eso básicamente es el despertar de conciencia, es puramente, ¿ok? Ahora,
el despertar espiritual, recordemos que es energía femenina. Entonces, esto está bien bonito porque lo podemos... antes, perdón. El despertar de conciencia también lo podemos entender como la era de Atlantis y el despertar espiritual como la era de Lemuria. Entonces, esto es puro corazón. Entonces, aquí se rompe el velo del olvido. Vemos esta polaridad femenina, esta energía femenina, por ejemplo, la intuición. Todo esto es energía femenina. Entonces, lo podemos nutrir. Se nutre el espíritu con amor, con el sentido de unidad, con el sentido de pertenencia a la comunidad, con el despertar, ahora sí, del Kundalini. Con un despertar del Kundalini nosotros podemos tener un despertar espiritual. Y aquí viene la respuesta a la pregunta que hizo Juan Esteban. Si el despertar del Kundalini era lo mismo que el despertar de la conciencia. Y sí, pero no. Yo creo que más bien va dirigido hacia un despertar espiritual, porque recordemos que el despertar del Kundalini es el paso por cada uno de los centros energéticos hasta llegar desde el chakra raíz hasta el chakra corona. Entonces, cuando nosotros tenemos este flujo de energía que conscientemente estamos enviando de chakra raíz a chakra corona, ahí podemos tener un despertar del Kundalini. El Kundalini es esa energía que va fluyendo por toda la columna vertebral, que va ascendiendo, ¿ok? Entonces, después vamos a hablar largo y tendido de esto, porque me gusta mucho. Ustedes ya saben que mi rama pues es la medicina, entonces tiene una explicación fisiológica padrísima, que así a grandes rasgos, el líquido cefalorraquídeo de manera consciente, con este Kundalini, con esta respiración de fuego que le llaman, nosotros podemos acelerar la ascensión del líquido cefalorraquídeo hacia la glándula pineal, y gracias a diferentes procesos se puede dar la síntesis, adivinen de qué, sí, de NN-dimetiltriptamina, o sea, DMT. Básicamente el compuesto principal de estas medicinas sagradas, que aquí viene, bien bonito. Gracias a las medicinas sagradas también podemos llegar a un despertar espiritual, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, yo les quiero contar que yo tuve mi despertar espiritual precisamente gracias a medicina sagrada. Yo hice Shanguita. Gracias a Shanguita yo tuve mi primer despertar espiritual. Y es como les digo, si nosotros nos quedáramos solamente, por ejemplo, en el despertar espiritual, podríamos caer en euforia primero y después en caída de conciencia femenina, o sea, así, en picada, porque como les mencionaba, lo podemos entender también como la era de Lemuria. Entonces es pura energía femenina. Si no tiene la polaridad masculina, si no tiene ese orden, va a caer en histeria, por ejemplo. Un ejemplo que todos podemos entender sería los hippies. Los hippies tienen mucha energía femenina y casi siempre tienen despertares espirituales muy bonitos y son mucho amor y cosas así, ¿no? Pero a estas personas les falta la polaridad masculina, es decir, el orden, la estructura. A veces están como de, sí, tú solo fluye, amor y paz, fluye. Claro, pero estamos en la densidad de la dualidad. Acuérdense, aquí es el tablero masónico de la dualidad. Estos cuadros que son como, por ejemplo, el del ajedrez, los cuadros blancos y negros. Bueno, eso está representando aquí la dualidad, la 3D, vaya. ¿Por qué? Porque sí, tienes que dejar fluir, tienes que dejarte llevar por tu intuición, por esta energía femenina, pero la nutres con orden y estructura de la mente. Ese orden y estructura te lo va a dar el estudio de, por ejemplo, escuelas místicas. No hay que caer en dogma tampoco, no solamente hay que guiarnos, por ejemplo, por las leyes herméticas y nada más, y ya, y lo demás no, porque entonces estaríamos cayendo en dogma y ya no estaríamos cumpliendo bien
con esta parte, ¿no? No es caer en dogmas, sino más bien es nutrirnos de todas estas disciplinas para nosotros encontrar nuestro propio balance, ¿ok? Porque sí, estamos en el tablero masónico de la dualidad, tenemos libre albedrío, pero también hay que darle orden, porque también tenemos una misión que cumplir, si lo quieren ver así. Bueno, ya después hablaremos de eso. Entonces, otra cosa que les quería mencionar, como les decía, estamos en la densidad de la dualidad, pero cuando ya estamos, digamos, más avanzados, vamos a encontrarnos ahora con el principio de la no dualidad. Todos somos uno, ¿ok? Sí, hay principio femenino, masculino, etcétera, pero todos somos uno. Sí, entonces, eso está bien bonito y es algo que menciona Ra, que es el principio de esta no dualidad, en donde él nos dice: no soy ni la densidad, ni de la densidad del amor, ni de la sabiduría. Es decir, no soy puramente, ni tampoco puro corazón. Soy de la ley del uno, es decir, ambas polaridades en armonía, las complejidades simplificadas, las paradojas cósmicas resueltas, ¿ok? Entonces, debe haber un balance. Sí, todos somos uno, pero ahorita estamos en el tablero de la dualidad, ¿ok? En el tablero de los masones, por ejemplo. Entonces, ¿qué más? Sí, ya se me había olvidado. Entonces, retomando a Ra, si bien recordamos, los que ya llevamos como que bien el orden del material de Ra, hay una parte en donde le preguntan a Ra sobre las pirámides, la construcción de las pirámides, ¿para qué se dieron? Bueno, las pirámides, Ra nos dice que eran estructuras en donde la gente de esa época iba precisamente a tener iniciaciones, a tener despertares de conciencia, despertares espirituales, activación del Kundalini. Todo esto se podía hacer ahí y justamente están construidas estratégicamente en toda Madre Tierra. ¿Para qué? Esto es bien padre. Pues para perpetuar en Madre Tierra esa energía electromagnética. ¿Ok? Está bien padre. En ese momento se ocupaba para eso. Ahorita ya no tanto, igual por el cambio de la densidad, pero bueno, de eso ya hablaremos después. Entonces, en estos lugares, en estas pirámides, se podía ir a tener una iniciación, un despertar del Kundalini, por ejemplo. Y ahora nosotros podemos tener este tipo de despertares, por ejemplo, como yo les mencionaba, se puede tener en ceremonias con medicina sagrada, se puede tener también, por ejemplo, estos despertares, tanto de conciencia como espiritual, se puede tener, por ejemplo, en epifanías, así, de la nada. O también, como les mencionaba, el despertar espiritual por medicina sagrada es porque el compuesto principal de la medicina sagrada es dimetiltriptamina, o sea, DMT. Entonces nosotros sintetizamos de manera natural el DMT. Lo que les mencionaba, con esta respiración de fuego que se hace en el Kundalini, nosotros llevamos el líquido cefalorraquídeo hacia la glándula pineal. Entonces, con diferentes síntesis, ya después lo veremos más a profundidad, podemos llegar hasta el punto de sintetizar DMT. Entonces es por eso que también solamente meditando podemos tener un despertar de la conciencia, un despertar espiritual. Entonces, estas medicinas sagradas contienen DMT en grandes cantidades. Entonces, por eso es que se tienen experiencias muy abruptas, muy así como muy visuales también, por ejemplo. Y esta molécula se sintetiza así en grandes cantidades en dos momentos específicos en la vida. El primero es al nacer y el segundo es antes de morir. Es por eso que personas que tienen experiencias cercanas a la muerte dicen: es que vi toda mi vida pasar frente a mis ojos. Bueno, es que precisamente es por eso, por esa síntesis de DMT. Entonces, bueno, ¿qué otra cosita les quería mencionar? También, estos despertares se pueden dar en estas ceremonias sagradas también
en estas experiencias cercanas a la muerte. Hay personas que tienen, por ejemplo, accidentes muy aparatosos y logran sobrevivir y después, no sé si las han visto, que tienen cambios radicales, ¿no? Pues es precisamente porque tienen a veces despertares de conciencia en ese momento. También hay personas que lo tienen leyendo, como yo en mi caso del despertar de conciencia, solo leyendo, lo tuve. Hay personas que también lo tienen, por ejemplo, consumiendo marihuana o así, también los tienen, o teniendo conversaciones muy profundas. O sea, se puede de muchas formas, de muchísimas formas. No solo es como que, para despertar de conciencia solo tienes que leer este autor, y para despertar espiritual tienes que ir a hacer sapo, hongos. O sea, no. No solo es eso. Nosotros, como les menciono, aquí es el tablero masónico de la dualidad. Nosotros tenemos libre albedrío. Tú puedes despertar como quieras, pero solo no debes olvidar que sí tienes que tener este balance de las polaridades. Debe haber orden y estructura en tu despertar, ¿ok? Si te quedas solamente en la euforia del despertar espiritual, puedes caer en esta histeria de solamente amor y ya. Y ya lo negativo no existe, solo amor, fluyo en amor y ya, y dejo mi trabajo y me pongo a vivir, no sé, en el bosque y ya. Claro que es muy bonito, pero dale orden y estructura a todo tu despertar, a tu espiritualidad, ¿ok? Entonces, esto es bien bonito. Así que, bueno, ya les mencioné lo que les iba a decir pues sí, quedarnos con que el despertar de conciencia es puramente polaridad masculina y el despertar espiritual es corazón, energía femenina. Debe haber un balance, ¿ok? Otro ejemplo, el maestro Jesús, el maestro Yeshua, él tenía las polaridades perfectamente equilibradas, el yin y el yang en balance. Y aquí es donde les traigo una prueba de discernimiento. Por ejemplo, en algunas religiones, las personas que están al frente dirigiendo esas religiones a veces son muy masculinas porque solo tienen la polaridad masculina en ellos, ¿no? Hay, por ejemplo, sacerdotes que estudian muchos años, pero solo estudian y ya. O sea, no tienen ningún balance en la polaridad femenina. Y de hecho, aquí, prueba de discernimiento, dicen que los hombres solamente pueden subir al altar, solo los hombres, o sea, vean, están muy inmersos en pura energía masculina, no hay un balance de la energía femenina. Entonces no se le permite a la mujer hacer ciertas cosas, ciertas prácticas, ¿no? Entonces ahí está bien clarito, no hay balance de energías. Y también son personas que a veces son muy déspotas, algunos, ¿no? Etcétera. Entonces ahí se va reflejando, se refleja todo en nuestro ser físico, en nuestro comportamiento. Entonces, volviendo al ejemplo del maestro Jesús, él tenía estas energías perfectamente balanceadas. Es por eso que él tenía una semblanza en donde él se veía como puro amor, pero tampoco se iba a dejar tentar por Satanás, ¿me entiendes? Entonces, lenguaje alquímico. Así que ahí está, él tenía la templanza en su rostro, tenía esa templanza de amor, pero tampoco era de demasiado amor, así desbordamiento de amor. No, era amor, pero consciente, ¿ok? Es muy bonito. Entonces, si estás en el viaje del héroe, recuerda que tienes sí o sí que balancear estas polaridades. Si quieres continuar en este camino, si quieres avanzar hacia el camino de la iluminación, sí o sí tienes que tener bien definido y estructurado ambas polaridades en ti, ¿ok? No solamente puramente, ni tampoco puro corazón. Ambas en perfecto equilibrio, ¿ok? Y bueno, creo que es todo lo que quería mencionar de este tema. Estoy muy emocionada que se hayan quedado hasta acá. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar. Cualquier duda, comentario, aclaración, lo pueden dejar en los comentarios.
y en la medida de lo posible yo intentaré contestarlo en video porque las dudas que a veces tienen uno las tenemos muchos. Así que pues sí, este video es súper importante. Así que feliz despertar espiritual, feliz despertar de la conciencia. Los amo muchísimo con todo mi corazón. Les mando un abrazo de amor y luz. Y bueno, como dice Ra, porque está bien bonito, los dejo en la luz y el amor del infinito creador, Adonai. Nos vemos, amigos. Bye.